El Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana de celebración y una vez más reiteramos a todas las madres de nuestra iglesia, aquellas que están también conectadas. Feliz Día de las Madres y que el Señor, nuestro buen Dios, siga siendo con cada una de ustedes. En esta mañana, pensando en la gran bendición que Dios nos ha dado en el transcurso del año pasado, de este año, de tener muchas nuevas mamás. Nuestra iglesia ha sido bendecida con creces, con varios nacimientos. Hay madres que son madres por primera vez. Hay abuelas que fueron sorprendidas como abuelas por primera vez y otras están por ser sorprendidas, y también bisabuelas que fueron sorprendidas por primera vez. Y ciertamente agradecemos a Dios por esta manera tan maravillosa en que Él se ha manifestado dentro de nosotros como pueblo de Dios. Y pensando en ello, el Señor puso en mi corazón el predicar bajo el título Madres que dejan un legado espiritual. Madres que dejan un legado espiritual. Generalmente en un día como hoy me gusta traer un tema de ánimo a las madres, también un tema de reconocimiento, pero teniendo en cuenta la urgencia del presente tiempo, creemos que es importante acercarnos a la palabra de Dios, especialmente a aquellas madres jóvenes, aquellas abuelas que tienen la nueva oportunidad de ser formadoras y ser educadoras de las presentes nuevas generaciones, de acercarnos a la palabra de Dios para una vez más descubrir la necesidad de dejar un legado espiritual a la presente generación que estamos edificando y estamos construyendo. Y pensando en ello, recordé las palabras del apóstol Pablo a su amado hijo Timoteo, y por tanto dirijo su atención a segunda de Timoteo capítulo 1, versículo número 5. Segunda a Timoteo capítulo 1, versículo número 5. Y vuelvo a enfatizar que vamos a presentar un reto que tenemos que abrazar todos los padres, pero de manera especial en este día aquellas jóvenes madres que tienen el privilegio de formar a hijos en el presente tiempo y que tenemos el reto o tienen el reto de dejar un legado espiritual como la herencia que ciertamente es perdurable. Leemos en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5, dice así la palabra de nuestro Dios en boca del apóstol Pablo y dirigida específicamente a su amado hijo en la fe, Timoteo. Dice el apóstol Pablo, palabra de Dios, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Palabra de Dios. Padre amado, te agradecemos en este día el gozo de tener nuestras madres. Gracias, Señor, por cada una de ellas, y aún los que la tenemos a la distancia, estamos implorando que nuestras madres, nuestras abuelas, todas aquellas que de una manera tan extraordinaria nos brindaron su amor y son madres para nosotros, aun cuando no lo sean biológicas, llegue hasta ellas en este día tu gracia, tu fortaleza, tu bendición, tu gozo, tu provisión y sobre todas las cosas, aquellas que aún no te tienen en el corazón, el glorioso mensaje del Evangelio para que nazcan espiritualmente y se potencialice todas esas virtudes que por ser madres están inherentes en ellas. Te rogamos que uses a su siervo con las verdades espirituales que hemos de compartir. Creemos que tú las has puesto en mi corazón y que son esenciales y son necesarias
para las madres que en el presente tiempo están formando y criando hijos. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Madres que dejan un legado espiritual. Hay una preocupación natural en los padres y de manera específica en las madres por suplir todas aquellas áreas de necesidades que tienen sus hijos. Es una preocupación natural. Podemos hablar de algunas de estas áreas. Nuestros hijos tienen necesidades materiales y todos los padres, de manera específica las madres, nos empeñamos por darle a nuestros hijos en nuestras posibilidades aquello que es mejor. Nuestros hijos también experimentan necesidades físicas. Le damos alimento porque deseamos verles crecer vigorosos y fuertes. Velamos por su estado de salud y por su buen desarrollo físico. Cuando les vemos dar sus primeros pasos, nuestros corazones se llenan de gozo. Cuando les vemos de día en día avanzar en lo que físicamente les debe caracterizar propio de su edad, nuestro corazón se llena de gozo y proveemos alimentos y estamos velando y nos preocupamos cuando el apetito no está en la manera que está. Y es muy correcto que los padres, y ahora específicamente las madres, se encarguen de velar por las necesidades físicas de sus hijos. También nos preocupamos porque entendemos que nuestros hijos tienen necesidades afectivas. Nos empeñamos de muchas maneras demostrarle cuánto le amamos. Por medio de un beso, de una caricia, por medio de tenerle en nuestros brazos, decirles palabras, por medio de una oración que hacemos con ellos, no perdemos oportunidad, y es esto esencial para el buen desarrollo psíquico de nuestros niños y psicológico, el mostrarle todo el afecto que hay en nuestras almas para cada uno de ellos. También nos preocupamos por suplir sus necesidades educacionales. La propia Biblia asegura: niño consentido, vergüenza de sus padres. También nos llama a que corrige al niño cuando haya con vara y mientras haya tiempo. De manera que nos preocupa cuando descubrimos en nuestros hijos ciertos comportamientos que no son apropiados, que no son adecuados, y nos esforzamos por encaminarlos, porque queremos que socialmente conserven una imagen que les haga tener el aprecio y el reconocimiento de los demás. Nos preocupamos también dentro de este aspecto educacional por la instrucción de nuestros hijos. Nos encanta verles aprender, verles crecer. Desde pequeños ya comenzamos a hacer planes. Algunos padres hasta empiezan a preparar una cuenta en el banco que dice eso es para cuando vaya a la universidad. Y los padres nos sentimos estimulados con que un día mi hijo pueda ser universitario. Muchas veces decimos, sí, él necesita ser alguien en la vida. Y empezamos a encaminarlo por aquellas áreas del conocimiento en que aún creemos que puede tener mayor provecho. Que casi todos los padres quieren que sus hijos sean médicos, sean ingenieros y aspiran en grande, porque en su mentalidad o en nuestra mentalidad humana creemos que con una preparación y una instrucción su futuro estará garantizado. Proveer para las necesidades materiales, físicas, afectivas, educacionales de nuestros hijos es bueno, es maravilloso, es importante. Pero la realidad de la vida ha puesto ante nosotros disímiles de ejemplo de jóvenes, de niñas, de niños que tuvieron todo esto y que tristemente luego en su adultez, en su adolescencia, no hicieron las mejores elecciones en su vida. Y ahí descubrimos que son nuestros hijos, pero son seres personales, son seres libres y que un día se van a apoyar en su libertad
para trazarse su propio camino. Es muy triste ver que hoy quien es un homeless, un drogadicto, quizás una muchacha que está en el andar y desandar de esta vida, fue también una niña de una bella sonrisa, fue un niño de un bello comportamiento, fue alguien apreciado y admirado por todos, y hoy los mismos que en un momento le admiraron, le miran y le tratan con reserva, y otros le miran con desprecio. Y la realidad es, hermano, que nuestros hijos no solo experimentan estas necesidades, sino que tienen una necesidad que es rectora y que determinará profundamente en su vida. Y son sus necesidades espirituales. Y esta necesidad es básica. Esta necesidad es esencial. Esta necesidad es fundamento y el único que la puede suplir es Dios. De manera que la mayor necesidad que tienen tus hijos y mi hijo es de conocer de manera personal al Señor. Claro está, al decir de manera personal, hay algo que al final van a tener que hacer ellos. Hay una decisión que ellos tienen que hacer individualmente con Cristo. Pero tú y yo podemos preparar el camino. Podemos ser instrumentos de Dios para que el propósito de Dios en la vida de cada uno de ellos sea cumplido. Hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes que crecieron con todo lo que materialmente se puede aspirar, que fueron educados, instruidos en hogares amorosos y hoy le vemos desencaminado porque le falta a Dios y solo Dios hace el hombre feliz. De manera que la mayor herencia, la mayor posesión que podemos dejar a nuestros hijos es Dios y una verdadera y auténtica relación con Él. Cuando Dios está en sus vidas, todo lo demás está para ellos garantizado. Alabado sea el nombre del Señor. Madre joven que me escucha en esta mañana, abuela primeriza que me escucha en esta mañana y tiene la oportunidad de ser colaboradora en este ideal a favor de tus hijos y a favor de tus nietos, no permitas que Satanás le entretenga con lo que no es más importante. Proveamos para todas las necesidades de las cuales hemos hablado en esta mañana, pero no olvidemos que tenemos la responsabilidad de proveer para sus necesidades espirituales. Y en esta mañana la pregunta es, ¿estás proveyendo para tu hijo, para tu hija, para tu niño, para tu niña, para tu nieto, para tu nieta, para sus necesidades espirituales? Esto es rector para la vida. Porque reitero, solo Dios hace al hombre feliz. Solo en Dios está el recurso de la persona ser lo que tiene que ser. Y solo si ese niño y esa niña llega a conocer personalmente a Dios, te evitará a ti y a mí grandes males. Porque solo la obra de Dios en la vida contiene en los seres humanos toda tendencia hacia el mal. Aprovechemos, hermanas, en esta mañana, el acercarnos a las Sagradas Escrituras para descubrir básicamente dos maneras en las que ustedes como madre, como abuela, pueden dejar un legado espiritual a sus hijos. En que usted puede dejar verdades que marquen profundamente su corazón. Y para descubrir cómo dejar un legado espiritual a nuestros hijos, he usado a estas dos fabulosas mujeres, llamada Loida y llamada Eunice, que Timoteo
tuvo el privilegio de tenerlas como parte de su formación. Y ambas hicieron un trabajo bien. Ambas hicieron su parte y Dios hizo también la de él. Alabado sea el nombre del Señor. Ambas se prestaron a Dios para ser un instrumento en sus manos y hacer las cosas bien. Y nosotros como padres hacemos nuestra parte y sabemos que la otra parte la hará el Señor. ¿Cómo dejar un legado espiritual a nuestros hijos? ¿Cómo dejar ese legado que marque profundamente sus vidas y cual Timoteo lleguen a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios? En primer lugar, modelando ante ellos una fe auténtica. Modelando ante ellos una fe auténtica. Observamos que en el verso 5 de 2 Timoteo, el apóstol Pablo, quien sabía y conocía a estas mujeres, que las encontró en uno de sus viajes misioneros, podía dar testimonio del maravilloso hogar cristiano en el que Timoteo se había desarrollado. En el maravilloso hogar cristiano en el que Timoteo se había formado. El calor espiritual y la auténtica vida de Dios manifestada por estas mujeres que habían impactado profundamente su vida. Y todo de lo cual el apóstol Pablo podía dar testimonio. Por eso el apóstol dice, trayendo a la memoria, porque los modelos auténticos de fe siempre dejan huellas en la vida de aquellos que interactúan con ellos. Y el apóstol Pablo fue marcado por la vida de estas dos mujeres que él conoció, de las cuales él supo, y también Timoteo fue marcado profundamente por la vida de ellas. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida de ellas en Cristo no era una fe fingida. Una fe fingida es fruto de la religiosidad. Y no hay nada que hace más daño a un niño que ha nacido en un hogar cristiano que vivir no en un ambiente espiritual, sino vivir en un ambiente religioso. La religiosidad vacuna a los niños contra la fe, porque en su propio hogar están observando, porque llega un momento en que ellos están aptos para hacer valoraciones y, por supuesto, llegar a conclusiones de que mamá, papá, abuelo, abuela llevan una vida religiosa donde hablan de Cristo, donde hay concepto, pero donde no es tangible la vida de Dios en cada uno de ellos. Y eso puede cavar un sepulcro donde los termina marcando negativamente para siempre. He conocido a jóvenes que nacieron en hogar supuestamente cristiano y que una de las razones por las cuales están tan amargados, tan desilusionados aún con la fe, es porque en su propio hogar encontraron los elementos para cuestionar la realidad de Dios y la realidad de la fe cristiana. Tenemos que velar por ser auténticos y que sus hijos y mis hijos puedan ver en cada uno de nosotros a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Que ellos puedan saber que mamá es una mujer de Dios, que papá es un hombre de Dios, que abuelo es un hombre de Dios, que abuela es una mujer de Dios y que Dios los está usando como instrumento en sus manos para marcar profundamente sus vidas. He conocido también a jóvenes
que están en rebeldía fuera del Señor, inclusive hijos de pastores. Pero cuando hablas con ellos en su rebeldía, en su vida licenciosa, en su vana manera de vivir, también les he oído decir: pero mi padre es un auténtico siervo de Dios, pero mi madre es una auténtica sierva de Dios. Y les oímos decir, aún cuando están viviendo en sus vidas perdidos: yo crecí en un hogar verdaderamente cristiano. Y aún perdidos, pueden conservar en sus corazones la bendición de haber tenido una mujer de Dios como madre, un hombre de Dios como padre. Y por tanto, estas realidades experimentadas han marcado positivamente su corazón y serán usadas por Dios en el tiempo de Él para cual hijo pródigo traerle de regreso a casa. Encontramos que hay un contraste entre la fe fingida y la fe no fingida, que si bien la fe fingida, no auténtica, donde se es candil de la iglesia, oscuridad de la casa, marca a los hijos negativamente, la fe auténtica los marca positivamente. ¿Y cuál había sido la marca que ahora el apóstol Pablo puede decir? Que aquí hay un eslabón maravilloso. Empieza este eslabón con Loida, abuela de Timoteo y por tanto madre de Eunice, una mujer que transmitió a su hija Eunice una fe auténtica, y su hija Eunice conservó esa fe y la transmitió a su hijo Timoteo y le llenó de gracia y le llenó de bendición. ¿Y cuál es el fruto del esmero, de la pasión, de la oración, de la entrega de estas dos mujeres de Dios? Un Timoteo, ministro del Evangelio. Vemos que no solo la madre de Eunice incidió, la madre Eunice incidió sobre él, sino también su abuela Loida. ¡Qué combinación más maravillosa! Una abuela piadosa, auténtica hija de Dios, una madre piadosa, auténtica hija de Dios, son usadas por el Señor para traer un producto espiritual y maravilloso llamado Timoteo. Madre cristiana que me escucha en esta mañana, modele ante sus hijos una fe auténtica. Abuelas cristianas que me escuchan en esta mañana, modelen ante sus hijos una fe auténtica. Esa es su mayor necesidad. Por tanto, el salmista expresa: la santidad conviene a mi casa. Que nuestros hogares sean sedes de lo que Dios aprueba y donde en la santidad que viene como resultado de vivir conforme a sus principios sature nuestro hogar desde la entrada hasta la salida para participar de la bendición de Dios. Y que nuestros hijos puedan ver en cada uno de nosotros a Jesús. La mayor necesidad de nuestros hijos es que tú y yo vivamos a la altura de los ideales que predicamos. Que ellos puedan ver que lo que decimos de Dios se corresponde con lo que hacemos. Eso es integridad. Por eso dice el Salmo 16, versículo 3, para los íntegros que están en la tierra, dice el Señor, y los santos es toda mi complacencia. Creemos en nuestros hogares un ambiente espiritual que complazca a Dios para en el seno familiar recibir su bendición y nuestros hijos sean marcados con su verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando era yo un niño en la iglesia, se cantaba un corito que siempre recuerdo: en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, tú necesitas de su luz. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Porque solo Jesús, solo Dios hace
al hombre feliz. Y esa es la mayor herencia que podemos dejar a nuestros hijos en un mundo en que Jesús ha dicho que la maldad iría en aumento. Que tus hijos y mis hijos puedan hacer la diferencia y que tú y yo seamos instrumentos de Dios para colaborar con eso, al modelar ante ellos que hemos afirmado en esta mañana, una fe auténtica, que hace un eslabón espiritual indisoluble. Abuela auténtica, mamá auténtico, Timoteo un padre auténtico, con una fe auténtica, que será también motivo de bendición para sus siguientes generaciones. ¿Qué otro aspecto debemos de considerar al nosotros pensar en cómo dejar a nuestros hijos un legado espiritual? Y quiero enfatizar que si usted y yo somos cristianos, le vamos a marcar de dos maneras: positivamente o negativamente. Vida religiosa marca a los hijos negativamente porque Él nos ve viviendo a partir de lo que decimos, pero con nuestros hechos demostramos que no creemos. Negativamente y positivamente, si descubren en nosotros que la fe que sostenemos es auténtica porque determina nuestras vidas y se expresa en todo lo que hacemos. Y que aun cuando no permanezcan dentro de la iglesia, puedan recordar a papá como un hombre de Dios y puedan recordar a mamá como una mujer de Dios. Eso será el punto de partida para Dios traerlos de regreso a casa. ¿Cómo dejar un legado espiritual? En segundo lugar, ¿qué más hicieron estas mujeres? Además de modelar ante Él una fe auténtica, una fe no fingida, que no solo Timoteo pudo constatar, sino que todos los que eran y entraban en relación con ella lo podían constatar también. Ellas también instruyeron a Timoteo en la palabra de Dios. Y ahora en el capítulo 3 de 2 Timoteo, mientras nosotros observamos que el apóstol Pablo contextualiza a Timoteo acerca del tiempo que le ha tocado vivir y que en nuestra Biblia se le denomina el carácter de los hombres en los postreros días, lo cual implica en el presente tiempo, donde el apóstol presenta todas las manifestaciones del comportamiento humano por consecuencia de haberse aumentado la maldad y los hombres persistir, vivir en el pecado. En un contexto tan desafiante, Timoteo está preparado para hacer la diferencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú y yo no podemos predecir el contexto en el que se va a desarrollar tu hijo y mi hijo, nuestros hijos. Pero la Biblia presenta ante nosotros una realidad peor que la que ahora mismo estamos contemplando. Una realidad donde se han derrumbado los valores morales. Una realidad donde los hombres amarían más los deleites que a Dios. Una realidad donde hombre con hombre se quiere presentar y va a ser algo común y mujer como mujer. Y donde la sociedad está legalizando lo que la Biblia llama pecado. Y estamos en un tiempo ya en que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y donde todo está contrario a lo que Dios ha dicho. Y es una realidad presente. Y la Biblia en boca de nuestro Señor Jesucristo afirma que la maldad iría en aumento. Si la realidad presente es desafiante, es aterradora, ¿qué no será el postrer tiempo? ¿Qué no será los años venideros? ¿Qué no será
cuando Caleb llega a la adolescencia? ¿Qué no será cuando sus hijos lleguen a ser jóvenes? ¿Dónde estarán los puntos de referencia para ellos saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto? Porque la sociedad en donde Satanás ha institucionalizado el pecado, lo cual implica que lo ha establecido como la forma normal de vivir, donde se eliminan conceptos absolutos, donde todo se relativiza y donde presentan al ser humano como el acto de decidir, acto para decidir lo que es bien y lo que es mal a partir de su criterio, a partir de su deseo, cuando la propia naturaleza humana, la Biblia afirma que está afectada por el pecado, que produce concupiscencia, que son deseos carnales y puros. Imagínense las personas afectadas por el pecado, a partir de su concupiscencia, decidiendo a partir de lo que le gusta o no, lo que es correcto y lo que es incorrecto. El mal será aún peor. Y aun cuando la sociedad lo quiere presentar como la normalidad, es la fosa que la sociedad está creando para seguirse destruyendo unos a otros. Por eso dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13: malos hombres, los que viven a partir de todos esos criterios, olvidando a Dios, y los engañadores, porque todo esto es un proceso engañoso del maligno, que la Biblia le llama el padre de mentira, irán como de mal en mal. Quiere decir que todo el que asuma esa normalidad que la sociedad quiere presentar, que la Biblia llama pecado, lo único que va a experimentar en su vida es infelicidad. Y todos los que están enarbolando esa bandera de liberalismo, de humanismo, porque en vez de arrepentirse, están en rebeldía. Y muchos, tristemente, se les ha cauterizado su conciencia. Pero todo el pecado que se quiere presentar en la sociedad presente y en las generaciones venideras, que será peor como una normalidad, es precisamente la causa de su infelicidad. Pero el apóstol Pablo puede decir ahora a Timoteo: tú estás preparado para ser diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Tú estás preparado para marcar la diferencia. Y tenemos que ponernos tú y yo en las manos de Dios para ser instrumentos del Señor, para preparar a nuestros hijos para que ellos marquen la diferencia. Estas mujeres prepararon a Timoteo para en una generación, en un tiempo como el que el apóstol Pablo está describiendo en 2 de Timoteo, capítulo 3, Timoteo fuera contracorriente, Timoteo marcara la diferencia. ¿Cuál es el legado? Además de una auténtica fe que estas mujeres dejaron a Timoteo, dice el versículo número 14, pero persiste tú, aleluya, en lo que has aprendido. Acuérdate de tu abuela Loida. Acuérdate de tu madre Eunice, que sus vidas funcionaban, que sus rostros manifestaban la gracia y el poder de Dios, que por medio de ella pudiste ver a Jesús, que por medio de ella pudiste aprender de Cristo, que por medio de ella pudiste constatar la realidad de Dios, pudiste ver la magnificencia del poder de Dios, pudiste recibir el amor de Dios y pudiste crecer, Timoteo, en un hogar que funcionaba porque estaba edificado sobre la roca. Recuerda, persiste, porque tu abuela y tu madre ilustraron
que la única manera de ser exitoso en la vida es si Cristo es tu fundamento. Y ahora, mientras se contrasta la sociedad a la que Timoteo estaba expuesto, el apóstol Pablo recuerda la razón por la cual él podía ser diferente. Y esa razón tiene que ver con que la abuela y la madre de Timoteo le dejaron también como legado la instrucción en la palabra de Dios. No solo le ilustraron la fe, sino que dejaron como legado también instrucciones basadas en la palabra de Dios. De manera que no solo tú y yo tenemos que dedicar tiempo para que nuestros hijos aprendan el español, aprendan el inglés, las matemáticas, la geografía. Tenemos que dedicar tiempo para que nuestros hijos conozcan de Dios y conozcan de su palabra. Y observamos que no solo tenemos que preocuparnos porque vayan a la universidad, sino que se gradúen como un hombre y una mujer de Dios para que puedan ser felices ellos y hacer feliz a los demás. Persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, Timoteo. ¿Qué significa te persuadiste? No solo lo oíste, lo que ellas enseñaron, lo vistes en tu diario vivir a esas mujeres a la altura del ideal que estaban predicando. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y esas verdades de Dios llegaron para provocar convicciones en tu alma, para hacer sólidos tus principios, para que tengas un punto de referencia por medio del cual puedas decir lo que está bien y lo que está mal bajo un concepto autoritativo, lo que Dios ha dicho. Las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabios. Porque para vivir felizmente se necesita sabiduría. Y esa sabiduría viene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Porque Dios nos enseña y nos capacita para vivir vidas adecuadas, aun cuando el contexto sea atroz. Instruyamos a nuestros hijos en la palabra. Porque esa palabra de Dios, validada en sus corazones por el poder del Espíritu Santo, crea convicciones, crea principios que les ayuda a vivir sabiamente y por tal razón bendecidos y bendiciendo, felices y haciendo a otros felices. Versos 16 y 17 se nos señala la importancia de instruir a nuestros hijos en la palabra. Madres jóvenes que me escuchan en esta mañana, padres jóvenes, abuelas que tienen la oportunidad, esto que estamos presentando viene del mismo Dios directamente a nuestros corazones. Y dice toda la Escritura que hoy el maligno quiere ridiculizar y que hoy se ha perdido la escritura de la conversación de los cristianos. Hoy se ha perdido la escritura de la conversación en los hogares que decimos que nos estamos cimentando en Cristo. Porque hay muchas otras cosas que son motivos de conversación y aunque no es incorrecto, la escritura se ha rezagado. Qué bien nos está haciendo el juego el maligno, que está tratando esmeradamente de que en los propios hogares cristianos se pierdan nuestros hijos. Que nos tiene entretenidos, nos tiene desenfocados, nos tiene priorizando cosas que son importantes, pero no son las más importantes, cuando solo por medio de la comunicación de la Escritura, que es palabra de Dios, por tanto es vida, nuestros hijos podrán ser redarguidos, corregidos, instruidos
Y en medio del contexto que vivimos y del terrible contexto que se avecina, ¿qué llegarán a ser? Hombres de Dios, perfectos, sin que les falte nada, que por donde quiera que van sean vistos como bichos raros, porque llevan en sus vidas las marcas del Señor Jesucristo. Enteramente preparado para toda buena obra. Un hombre de bien, una mujer de bien. Y la razón, porque han sido marcados por Jesús e instruidos en sus palabras. La Biblia nos da una promesa cuando este es tu empeño y mi empeño. En Proverbios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto no significa en que en un momento va a abandonar la iglesia. Todos no necesitan lo mismo. Hay algunos que tristemente se van a la experiencia del mundo, cual hijo pródigo. Por eso está esa parábola, para recibir todos los tanganazos que el mundo y Satanás da. Porque nadie fuera de Dios puede levantar cabeza. Nadie fuera de Dios puede levantar cabeza. Su hijo y mi hijo llega a la universidad y está fuera de Dios. Y espérate que más temprano que tarde Satanás le da el tanganazo. Pero gloria a Dios por esos tanganazos que si han sido instruidos en la palabra, ellos recuerdan que hay un hogar donde hay un padre, aleluya, que le ama y que está esperando su regreso. Por tanto, ese proverbio lo que establece es un principio que cuando instruimos los hijos en la palabra de Dios, aun cuando se vayan de casa, los valores que en sus almas han quedado, porque el Espíritu los ha clavado como lanzas, les impiden ser igual que los demás. En estos días, visitando a un pastor, que voy a omitir su nombre, que ya tiene 82 años, y su esposa que está por ahí, ella me contaba que había nacido en un hogar cristiano. Ella me decía: pastor, yo nací en un hogar cristiano y yo quise probar el mundo en un momento de debilidad, porque había un muchachito que me gustaba y que no era cristiano. Y ya arreglé todas las cosas, me contaba ella, cuando vivía en Florida, ella es cubana, para ir a un baile. Y fui con él al baile. Ese muchacho me encantaba. Y cuando fui en el baile, quise tomarme una cerveza y no pude. Quise tomarme una copa de vino y no pude. Quise bailar y no pude. Quise hacer creer que yo estaba feliz y no pude. Y usted sabe, pastor, ¿qué me pasó? Que el propio muchacho me dijo: fulana, tú no eres de aquí. El domingo vas para la iglesia. Y ella vivió esa maravillosa experiencia. Así, hermanos, cuando nuestros hijos son marcados por la palabra, aun cuando en un momento se quieren dar su escapadita, el Señor les trae de regreso a casa, porque para esos ambientes ellos no están preparados. Y hasta los mundanos se convierten en instrumentos del Señor para decirle: vete, porque tú no eres de aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Al pueblo de Dios, desde la antigüedad, en Deuteronomio, y quiero que vayamos ahí, el Señor le dio estas maravillosas instrucciones. Deuteronomio capítulo 6, a partir del verso 4, dice la Escritura: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella sentado en tu casa y andando por el camino, y al acostarte
y cuando te levantes, y la atarás como una señal sobre tus manos, y estará como frontales ante tus ojos en la frente, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y observamos cómo el Señor da instrucciones a su pueblo de que marquen a sus hijos desde temprana edad con su palabra. Y observamos que nosotros no podemos marcar a nuestros hijos con la verdad de Dios si en la misma manera que lo traemos a la iglesia lo llevamos a una fiesta, que en la misma manera que lo traemos al culto lo llevamos a una actividad mundana. Porque esta esposa de pastor de la que he hablado pudo establecer una diferencia, porque siempre estuvo en el lugar en que debía estar. Pero si usted lo mismo lleva a su hijo a un party mundano que a un culto cristiano, ¿cómo vas a formar en él el punto que le hace establecer la diferencia? Y si él lo mismo le ve alabando al Señor en la iglesia, que después moviendo la cintura en una fiesta mundana, usted está formando en su hijo una mentalidad liberal, que va a ser, no que niegue la fe, aunque pueda hasta pasar, sino desarrollar una vida religiosa con una fe fingida. Y usted va a ser el máximo responsable. Y aguántese después para todos los dolores que va a tener que experimentar por no prestarse a Dios para ser colaborador en sus manos de normal lo que es correcto y lo que es incorrecto a partir de sus vidas y a partir de sus hechos. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice en esta mañana a la iglesia, a las madres nuevas, a las abuelas que tienen la nueva oportunidad de formar las nuevas generaciones. Hoy, más que nunca, tenemos que ir, si es necesario, a extremos. ¿Cuántas medidas hemos extremado para no contagiarnos con el COVID-19? ¿A que ahora no llevas al niño al party? ¿Cuántas medidas no estamos tomando para no contagiar nuestro cuerpo? Para no contaminar nuestro cuerpo. Muchísimas medidas. Y a veces extremas. Porque aunque por nuestro territorio no se ha presentado ningún caso, preferimos tener los hijos guardaditos en casa. Déjeme decirle que hay una pandemia y un virus que desde el comienzo de la historia humana ha venido haciendo estrago. Y esa pandemia y ese virus ha matado más gente que el COVID-19. Ese virus se llama pecado. Y ha matado más gente que el COVID-19, porque ¿cuántos nos mueren anualmente por drogadicción? ¿Cuántos niños, adolescentes nos mueren por suicidio? ¿Cuántas personas no mueren por el SIDA y por muchas enfermedades de transmisión sexual? El pecado ha matado muchos más seres humanos que el propio COVID-19. Y nosotros no queremos eso para nuestros hijos, ¿no es verdad, hermanos? Hermana, hermano, extrememos las medidas. Y el primero que está sintiendo que Dios le está hablando en este día es a mí. Y soy papá, porque esto es para papá, esto es para mamá. Extrememos las medidas. Porque en la manera en que Dios quiere marcar a nuestros hijos, si leemos en el versículo número 8, dice: y le atarás como una señal las verdades del evangelio del reino de Dios en sus manos y en sus frentes. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios afecta nuestro pensamiento, y al afectar nuestro pensamiento determina en la manera en que nos conducimos en la vida. Cuando los principios de Dios están en nosotros, esos principios regulan nuestro comportamiento. Pero entiendan en esta mañana de que este es el interés de Dios, de marcar a nuestros hijos en su pensamiento,
para que su verdad determinen en su vida y ellos puedan ser felices. Pero déjeme decirles que esa es también la intención satánica. Marcarlos en su pensamiento para que, minado de todos esos conceptos liberales, humanistas, mundanos, llevarlos por el camino, que sus vidas se vuelva una desgracia. Esa es la marca de la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Yo había prometido ser corto, pero es la palabra de Dios. Y aquí sí vamos a terminar. Apocalipsis 13. Leíamos allá que el Señor dice: pon mis verdades en su frontal, en su frente, y átalas en sus manos. Y mira cuál es la marca de la bestia. La bestia es el sistema anticristo que tiene una ideología, y la ideología es liberal, es el humanismo, es el ateísmo, es los conceptos que está enarbolando el falso cristianismo para relativizar la santidad de la iglesia y la santidad del Hijo de Dios. Y que hoy estamos inmersos en una batalla espiritual. Y por tanto, en esta batalla espiritual, o nuestros hijos son marcados por la verdad de Dios, o son marcados por la mentira satánica. Y fíjense cuál ha sido la osadía de Satanás, que ha llevado a la educación pública, donde tus hijos y mis hijos tienen que ir a calificarse para ser alguien socialmente. Ha llevado a la educación pública estos conceptos. Los que hoy tienen padres en ciertos niveles educacionales saben de lo que estoy hablando. Cómo les están enseñando la ideología de género, cómo les están enseñando la no fe en Dios, cómo les están enseñando a que ellos son dueños de sus vidas, que pueden llamar a la policía y por su padre corregirla hasta llevarlo a prisión. Todos esos conceptos el anticristo lo ha llevado a la educación pública, donde tus hijos y mis hijos se están o tendrán que calificarse. Y si en el hogar no hay una respuesta contundente fundada en la palabra de Dios, serán marcados por el anticristo. ¿Que en dónde marca el anticristo? ¿Dónde marca? En la frente, porque satura el pensamiento de los niños, adolescentes, de todas esas ideologías. Y si ellos lo logran abrazar, porque en el hogar no hay un contrincante que da golpes en el poder de Dios ante esa acción del mal, eso va a determinar su vida. Y cuando llega el momento en que ellos puedan volar, van a vivir a partir de esos conceptos que le han marcado. Pero hermanos, es posible hacer la diferencia. Loida y Eunice son un ejemplo ante nosotros de que es posible hacer la diferencia. Y los ejemplos nos transmiten dos básicos mensajes. El primer mensaje es que es posible, porque si ellas lo lograron, nosotros lo podemos lograr. Y en segundo lugar, los ejemplos nos muestran el camino para lograrlo. Ya vimos ese camino que deja un legado espiritual, modelar ante ellos una fe auténtica e instruirlos en la palabra de Dios. Recuerdo la historia de Susana Weisler, esa mujer, madre de 19 hijos, esposa de un ministro anglicano en Inglaterra. De esos 19 hijos, solo sobrevivieron 10. Y dentro de esos 10 hijos está John Weisler, quien Dios usó para el gran avivamiento de Inglaterra y que es el motor impulsor de varias denominaciones conocidas en la historia como movimientos de santidad, que son muchos.
la Nazareno, la Metodista, Ejército de Salvación, la Iglesia de Dios y muchas otras más. La Iglesia Wesleyana. Y Carlos Wesley, su hermano, compositor de muchos de los himnos que cantamos. ¿Cuál fue el secreto? Ella dedicaba 1 hora a la semana para especialmente a cada uno de sus hijos instruirle en la palabra de Dios. Además de los cultos familiares, además de ilustrar ante ellos. Y hay que ver cuando ellos hablan de ella en su biografía, cómo su madre fue un ejemplo de fe que marcó profundamente la experiencia de su corazón. Y son hombres que trascendieron en la historia como hombres de Dios. Es posible, madre que me escuchas en esta mañana, abuela que me escuchas en esta mañana, padre que me escucha, abuelo que me escucha, tío, tía, todos los que tenemos una incidencia sobre los hijos. Es posible hacer la diferencia. Es posible dejar un legado de fidelidad. Es posible dejar una herencia espiritual. El contexto que se avecina es aterrador. Pero si les marcamos con la palabra de Dios, en medio de ese contexto, ellos podrán ser hombres y mujeres de Dios. Feliz día, mamá. Y que el Señor prospere esta palabra que es seria en cada uno de nuestros corazones. Antes de terminar en oración, les invito por medio de un cuarteto a escuchar el himno que nos hallen fieles.